justamente pues para conocer el punto de vista de su bancada de Movimiento Ciudadano acerca de esto que se está debatiendo, la reforma del Poder Judicial y la reforma denominada supremacía constitucional que acaba de ser aprobada ya por la Cámara de Diputados el día de ayer y en días anteriores en el Senado de la República. Clemente, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Qué gusto saludarte. Muchos saludos al auditorio, también muchos saludos a Jesús. Y igualmente, Clemente, te agradecemos enormemente tu disposición para compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué opinas de cómo está avanzando Morena, el oficialismo, Morena y partidos aliados, este bloque oficialista, la aceleración de esta reforma, la reforma del Poder Judicial? Ya hace unas semanas conversamos contigo al respecto, pero ahora que ya está aprobada, que se está empujando, que se está, apresurando en sus mecanismos de implementación, ¿qué opinas? Y luego también la opinión de la reforma llamada de supremacía constitucional. Bueno, me parece que lo que está haciendo Morena es barrer por completo con la división de poderes. Está tratando de instaurar su visión, entre comillas, del país. Ya se llevaron entre las patas, perdón por la expresión, al Poder Judicial, cuya única intención es capturarlo, no mejorar el sistema de impartición de justicia. Y ahora no solamente, no les bastó con llevarse entre las patas al Poder Judicial, sino también a la Constitución. Es decir, esta reforma de supremacía constitucional no puede ser una buena noticia, porque lo que hace a todas luces es restringir derechos. Y cuando se restringen derechos, pues me parece que podemos decir categóricamente que vamos para atrás. Y déjame aclarar, Rubén, que nadie le regatea a Morena y a su mayoría la posibilidad de impulsar ciertas reformas. Así lo hicieron en el caso del Poder Judicial. Nosotros creemos que se están equivocando. Lo que me parece que es un sinsentido es quitarle derechos a esta generación y a las futuras para que puedan hacer una revisión de las decisiones de las mayorías. La revisión judicial, eso es lo que están tratando de impedir, la revisión judicial a una reforma constitucional, lo que intenta aquí y en cualquier otro país en donde exista es evitar los excesos de las mayorías, es evitar la perversión, es evitar que se tomen decisiones erróneas y que queden escritas en el marco constitucional con la única justificación de que lo decidió una mayoría. Dicho en otros términos, lo que intenta la revisión judicial en el caso de las reformas constitucionales es evitar la dictadura de las mayorías, y esto es justamente lo que está ocurriendo en México. Acabamos de hablar con Hamlet de García Almaguer, que como sabes pues es experto en derecho en esos temas y fue impulsor, por lo que entiendo, incluso de la reforma del Poder Judicial, siendo diputado federal en la anterior legislatura, y él hablaba de que ya como está ahora la Constitución le impide a la Corte, al Poder Judicial, revisar una reforma constitucional. Digamos, a lo mejor es un asunto muy de técnica jurídica, que yo no soy experto, pero quiero tu opinión, Clemente. A ver, la reforma de supremacía constitucional obedece a una especie de protección de la reforma judicial. Recordemos que cuando se aprobó la reforma judicial, muchas y muchos dijimos, vamos a ver si la Corte puede estudiar el caso y se pronuncie sobre su constitucionalidad. Uh-huh. Es decir, si esta reforma al Poder Judicial cumple con los criterios que han marcado la vida constitucional del país. Digamos, perdón que me extienda, entre muchas otras cosas, si preserva la democracia, la división de poderes y algunas otras cuestiones. Y en ese contexto, la mayoría oficialista decía categóricamente no se puede revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional, entiéndase la del Poder Judicial. Así es. Muchas organizaciones políticas, entre otras Movimientos Ciudadanos, presentó una acción de inconstitucionalidad y la Corte le dio entrada a esta acción y la Corte dijo sí se puede revisar la constitucionalidad. Y cuando se revisa la constitucionalidad, se puede revisar tanto el procedimiento como el fondo. Y como ellos saben, el oficialismo sabe que hicieron las cosas incorrectamente y que esa reforma vulnera el principio de la separación de poderes, que no le da certeza jurídica absolutamente a nadie, que no intenta mejorar el sistema de justicia del país, sino capturarlo políticamente, saben que la Corte
puede pronunciarse y declararla inconstitucional. Y como respuesta a ello, anteponiéndose, o digamos, adelantándose a un posible pronunciamiento de la Corte, es que promueven esta reforma, aprovechando su mayoría constitucional, por cierto artificial, porque no la ganaron en las urnas, sino que la ganaron a partir de una resolución de la autoridad jurisdiccional. Hacen esta reforma para impedir justamente que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma que se acaba de aprobar. Perdón por el galimatías, espero haber sido lo suficientemente claro. Fue claro, y además, como se escucha un eco en el fondo, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Te escuchas tú bien acá, Clemente. Lo lamentamos para ti la incomodidad, pero te escuchas bien. Clemente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas nos queda así muy rápido, un par de minutos. Uno es, ¿qué consecuencias puede traer la decisión que toma el próximo martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizando el proyecto presentado por el ministro González? Y bueno, te dejo esa en principio. Mira, Jesús, eso es justamente lo que está tratando de evitar Morena. Si la Corte se pronuncia y respalda el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, lo que tendremos es una crisis constitucional, porque Morena lo que va a decir es, no, ya hay una reforma de supremacía constitucional aprobada, por lo tanto la Corte no tendría derecho a pronunciarse al respecto. Y me parece que es el peor de los mundos. Me parece que lo que debimos haber esperado es a que la Corte se pronunciara, y en función de eso seguir con la discusión y tratar de encontrar una salida política, no tanto jurídica, porque jurídicamente el asunto está entrampado. La Corte, respaldando el proyecto del ministro, va a provocar, o digamos, va a ahondar una crisis constitucional. Y en una crisis constitucional, pues digamos que las partes pueden entrar en un conflicto que no tenga una salida jurídica pronta, y que pues, puede provocar pues problemas mucho mayores al país. Y justo al hablar de crisis constitucional, que me parece que será un escenario político inédito en muchos años, Clemente, ¿a qué te refieres con ahondar una crisis en el país? Bueno, que hay una confrontación evidente entre los poderes públicos, mientras el Poder Judicial, que a mi juicio tendría la última palabra, resolvería sobre una reforma judicial, y lo que veríamos es, porque ya anunciaron, un poder ejecutivo y un poder legislativo que no están dispuestos a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que eso para el país sería catastrófico. ¿Qué pensaría el mundo? Porque no vivimos en una isla. ¿Qué pensaría el mundo? ¿Qué pensarían nuestros socios comerciales, quienes quieren invertir? Por poner solo un ejemplo, en México, pues que aquí el gobierno no respeta las resoluciones de la Corte. Eso sería un antecedente gravísimo. Y como lo que yo estoy observando es que el Poder Ejecutivo está dispuesto a todo, incluso a violar una resolución de la Suprema Corte, pues creo que el escenario no es nada positivo en términos de la relación entre los poderes públicos, y en algo que me parece fundamental para la vida pública y la vida democrática, que es respetar el Estado de Derecho. Así es. Clemente, pues nos gustaría ahondar más, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Más bien, si nos permites, próxima semana seguimos en contacto contigo para seguir conociendo tu punto de vista. Con mucho gusto, Rubén, y no dejo de alertar sobre las presiones que deben de tener las y los ministros para acompañar el proyecto que ya se ha circulado. Claro. Es decir, el régimen, como en los viejos tiempos, debe estar utilizando todo su poder, todas sus mañas, para tratar de frenar una posible, un pronunciamiento de respaldo al proyecto del ministro Alcántara. Vamos a estar al pendiente de estos hechos. Gracias, Clemente Castañeda, de nuevo. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, evidentemente en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.